Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a nuestro tercer espacio abierto de este módulo 7, en donde vamos a ver algunos temas importantes relacionados con esta segunda semana de trabajo de nuestro módulo 7. Así que siéntanse todos bienvenidos y demos comienzo a nuestra sesión, ¿ok? En pantalla están ustedes viendo la orden del día. Presentación, propósito, contenidos temáticos, en este caso un tema en específico que ahorita habré de mencionar, resolución de dudas y conclusiones. ¿Ok? Esos son nuestros temas que habremos de abordar el día de hoy en nuestra sesión. Repito, siéntense todos bienvenidos a este espacio abierto número 3. Presentación. Me toca volverme a presentar, ya lo había hecho la semana anterior. No obstante, es importante volver a repetir alguna información relacionada con mi persona para que ustedes sepan quién es el que está a cargo de este módulo 7, quién es la persona que les está dando el acompañamiento necesario para que ustedes puedan lograr los aprendizajes esperados y las competencias, obviamente. Mi nombre es José Darío Juárez Tlalpan, soy licenciado en Lenguas Modernas, tengo 37 años de edad, llevo ya 12 años siendo docente de inglés, algunos años siendo profesor de historia, literatura también. Tengo una maestría en estudios históricos vinculada hacia la evolución histórica de la lengua y cuestiones lingüísticas, de hecho, soy lingüista de profesión. El propósito, bueno, ese soy yo, para que en caso de que se hayan preguntado quién es la persona que está a cargo de este módulo 7 y no hayan revisado la plataforma, pues soy este que acabo de mencionar. Estamos en el campo disciplinar de la comunicación, aquí en Primera Línea CEP. ¿Y cuál es el propósito de esta sesión, así como prácticamente de nuestra segunda semana de trabajo? Es aclarar dudas sobre los temas gramaticales que más causan confusión durante la segunda semana del módulo 7, por medio de la explicación de cada tema y estructura gramatical, así como del vocabulario y pronunciación, para lograr la entrega en tiempo y forma de cada tarea y o actividad. Ese es nuestro propósito, ¿ok? Ya he revisado algunas tareas, hay personas que son muy puntuales, muy disciplinados en el trabajo y de hecho desde la semana anterior enviaban sus trabajos desde los primeros días previos a los espacios abiertos. Son trabajos que cumplen con lo que se solicita, de hecho son buenos trabajos. No obstante, como todo, vamos de pronto dándonos cuenta que hay detalles que hay que corregir, hay errores que hay que corregir y para con esta segunda semana, de hecho, ya califiqué algunas de esas tareas, son 7 tareas que me enviaron, he calificado un par y les hacía mención de algunas características de esas tareas, algunos que ya he calificado. Me esperé hasta este espacio, es decir, no he calificado las restantes, me estoy esperando hasta este espacio para que ustedes también, al momento de que lleguen a ver estos espacios abiertos, sepan en específico por qué es que esas tareas no están cumpliendo, por qué es que esas tareas tienen errores, tienen detalles a corregir. Hoy, con el tema que vamos a abordar, ustedes espero se den cuenta qué es lo que tienen que abordar en esa tarea en específico, que veo que es lo que está causando conflicto desde la actividad integradora 1 a la actividad integradora 2. Les decía en el espacio abierto 1 y 2 de la semana pasada, estamos evaluando puntos gramaticales en específico. De la semana anterior teníamos al pasado progresivo y al presente progresivo. En la primera actividad se evaluó el presente progresivo, en la segunda actividad se evaluó el pasado progresivo. Enfóquense en que esas estructuras gramaticales estén en los trabajos que ustedes tienen que enviar. En eso enfóquense. De pronto quieren, pues no sé, quizás entregar una tarea excelente y envían textos y textos y textos, pero dentro de ese texto no encontramos el punto gramatical que ustedes tienen que identificar y saber manejar. Por ejemplo, si en la primera tarea era el presente progresivo, las preguntas estaban en presente progresivo y decían, ¿qué está haciendo la mujer al lado del hombre? No sé, ¿qué está haciendo? Y muchos siguen sin identificar ese punto gramatical con el cual tienen que responder. Y desde español, de hecho, también cometemos fallos, ya los había mencionado en algún momento. Si la pregunta dice, ¿qué estás haciendo ahorita? Muchos dicen, hago mi tarea, hago mi tarea. La respuesta tendría que decir, estoy haciendo mi tarea. Esa es concordancia gramatical con pregunta y respuesta. Bueno, para con el inglés es algo similar. Si la pregunta decía, por ejemplo,
¿Qué está haciendo la mujer y el hombre en la fiesta? ¿Qué están haciendo la mujer y el hombre en la fiesta? La respuesta no puede decir platican. La respuesta es ellos están platicando. ¿Qué están haciendo? Están platicando. Ahora, para con este punto gramatical que es el pasado simple, encontré detalles similares. De pronto no nos damos cuenta que con lo que nos preguntan no solemos responder con ello porque tenemos fallos desde el español. Trasladamos nuestro registro que tenemos ya en el español, así se le llama, hacia el inglés, aunque ustedes no lo crean. Dado que ya tenemos un software instalado en nuestra mente, con ese software tratamos de solucionar o de trasladar, de llevar nuestro propio registro del español, es decir, ese bagaje que ya tenemos lingüístico, tratar de trasladarlo hacia el inglés y tanto con sus aciertos como con sus fallos lo llevamos hacia el otro idioma. Y eso es justo lo que sucede cuando tratamos de traducir sin analizar que la pregunta tiene un punto gramatical en específico. Por ejemplo, si la pregunta dice ¿qué hiciste el lunes? La respuesta no puede decir estuve jugando fútbol. ¿Está la idea? ¿Identificaron ustedes la pregunta en cuanto a su mensaje o en cuanto a lo que solicitaba? Sin embargo, la respuesta no tiene concordancia gramatical. Si la pregunta dice ¿qué estabas haciendo el lunes? La respuesta tendría que decir estaba jugando fútbol. Si la pregunta dice ¿qué hiciste el lunes? La respuesta es jugué fútbol. Uno es reiterativo en que, por ejemplo, con el pasado progresivo, en que la actividad se prolongó en el tiempo, en este caso en el pasado, no solamente emergió y desapareció, sino se prolongó en el tiempo. Ese es el pasado progresivo. Si solamente hago mención de que la actividad emergió y desapareció, ese es el pasado simple. Y digo, jugué fútbol. Estaba jugando fútbol. ¿Qué estabas haciendo? Estaba jugando fútbol. ¿Qué hiciste? Jugué fútbol. Bueno, para con el pasado simple, para con esta tarea en específico que les decía yo, que ya están enviando, les decía a algunos de los que ya les califiqué, hay detalles que hay que corregir, tiene que haber concordancia gramatical. Y justo por eso es que me estoy esperando y espero que lleguen a ver este video aquellos que ya enviaron sus tareas y vayan reflexionando en estas cuestiones que tienen que ver con las concordancias gramaticales, porque no solamente es que sean hábiles respondiendo, sino que sean hábiles identificando el tiempo gramatical y haciendo uso de ese tiempo gramatical. Muchos, como les dije en algunas otras sesiones, lo que suelen hacer es hacer el texto completamente en español y solo y así justo trasladarlo al traductor. Y les decía yo a algunos, si es que ustedes tratan de aprender inglés de esa manera, es muy difícil que vayamos a adquirir algo de ahí. Si es que ustedes quieren aprender y quizás hacer uso del traductor, lo mejor es en estos niveles básicos, es hacer oraciones aisladas y luego ya podemos vincularlas. Porque cuando ustedes ponen todo un texto de no sé, 8 o 9 renglones, ni siquiera se dan cuenta cómo es que cada una de esas palabras fueron traducidas y cómo es que cada una de esas palabras son utilizadas. Solamente toman, pegan y sabrá Dios, le avientan la bendición a la tarea y a ver si pega y pues ya tiene una calificación aprobatoria. No funciona de esa manera. Yo no digo que no utilicen el traductor, pero hay formas de poderlo utilizar y sacarle jugo y que realmente aprendamos y no solamente cumplamos con una tarea, que es justo lo que al final hablemos de hablar acerca de los envíos de tareas, que la mayoría envió su tarea el domingo a las 11 y media de la noche y les decía yo a algunos, varias de las tareas no cumplieron y ya se las regresé de hecho y bueno, con su calificación y pues no tienen ni lo mínimo para poder pasar. Y entonces les decía yo, si tú ya sabes que esa tarea es difícil, que el inglés, por ejemplo, es difícil, pues organiza tus tiempos y con antelación saca el trabajo para que dentro de los 7 días me des la oportunidad de revisar tu trabajo y si no cumple tengas tiempo de hacer un segundo envío. Pero si envías tu tarea a las 11:30, 12 de la noche prácticamente del domingo, los 7 días ya corrieron, el lunes se califica y ya no hay una segunda oportunidad para hacer un segundo envío, ¿ok? Entonces, eso lo habremos de hablar al final de esta sesión. Bueno, continuemos esperando que alguien más se conecte para esta sesión y hablemos ahora acerca de, bueno, entremos al tema. El tema dice, o la pregunta nos dice, what is the simple past tense? So, what is the simple past tense? Yo les pregunto a ustedes,
¿Qué es el pasado simple? En teoría, ustedes ya debieron haber revisado el material en la plataforma, que era lo que les decía en las sesiones anteriores. Prepa en línea CEP trabaja con una metodología, la vuelvo a repetir, es el aula invertida o flipped classroom en inglés, o aula inversa, algunos dirán. Y lo que pide esta metodología es que ustedes, previo a que lleguen a estos contactos, por ejemplo, en los espacios abiertos, ustedes ya hayan revisado el material. No llegan aquí a este espacio abierto a aprender de cero el tema. Ustedes ya debieron haber consultado todos y cada uno de los recursos, o si no todos, pero por lo menos haber avanzado ya en consultar los recursos que la plataforma les da. Los recursos que yo como asesor virtual les envío, como por ejemplo videos cortitos donde ustedes pueden aprender el tiempo gramatical. Ya los debieron haber repasado, ya los debieron haber consultado. Y una vez que ya son consultados, repasados, ya tuvieron esos primeros contactos con esos conocimientos, con esa información. Cuando llegan aquí a la clase, lo que hacemos, o a la sesión, lo que hacemos es resolver sus dudas, hacer ejercicios. Es decir, se invierten los procesos. En casa aprendemos el tema o tomamos la clase y en la clase venimos a repasar, a resolver dudas y quizás hacer la tarea. Quizás, pero no exactamente la tarea de las actividades integradoras, sino otro tipo de ejercicios. ¿Ok? Ese es el aula invertida en esencia. Hay varias formas de utilizar el aula invertida, 5 o 6 formas, pero ya depende de cómo cada asesor lo va utilizando y también depende de qué tanto ustedes se van haciendo conscientes de esa metodología, que es una metodología activa, ¿ok? ¿Qué requiere? Pues disciplina de trabajo por su parte, porque estudiar la prepa en línea no tiene total y absoluta responsabilidad la plataforma, ni el profesor, ni las autoridades, sino ustedes. La prepa en línea C, por ejemplo, ya les dio todos los recursos y en ustedes queda en sus manos completamente hacer uso de ellos, organizar sus tiempos. No es nuevo la metodología de enseñanza en cuanto a estudiar a distancia o en línea. Muchos posgrados, muchas licenciaturas son estudiadas de esta manera, pero se requiere mucha disciplina y que el estudiante esté con las ganas, los ánimos de sacar avante esto. De otra manera, pues no se puede. Es decir, la institución les da todo lo necesario, el asesor virtual les da todo lo necesario, ya ustedes saben en qué momento consultan, retoman, hacen tarea, son sus tiempos prácticamente. Pero si ustedes esperan pasar la materia o pasar, por ejemplo, acreditar este curso solamente viniendo a los espacios abiertos y no haciendo las tareas, porque eso pasó en algún momento con algunos estudiantes que decían que venían a los espacios abiertos y les decíamos, si vienes al espacio abierto, pero no vienes aquí a pasar la materia, vienes a consultar, vienes a resolver tus dudas, vienes a que te ayudamos en hacer ejercicios, pero ya tuviste que haber hecho tu parte consultando todo el material y de allá en esa parte asimilando los conocimientos. No solamente se acredita el módulo asistiendo a los espacios abiertos, sino es importante hacer todo el proceso, todo lo que engloba este proceso de aprendizaje del inglés, actividades formativas, actividades sumativas, todo eso. Hago este paréntesis porque espero que no haya ese tipo de problemáticas con ustedes en esta generación. Partimos bien, iniciamos bien en la semana anterior, espero continuemos así. Entonces yo les pregunto, se supone que ya vieron los videos que se les enviaron, ya consultaron la plataforma. ¿Qué es el pasado simple? Responda alguno de ustedes, si es que no directamente en esta sesión, pero sí quizás en su mente o para con ustedes mismos. ¿Qué es el pasado simple? ¿De qué trata el pasado simple? Y repito algo que me decían y hago otro paréntesis. Decían, qué flojera, me tocó en alguna ocasión en algunas clases presenciales, que decían algunos alumnos en los exámenes diagnósticos donde les damos opción de hacer comentarios. Y decían algunos, qué flojera aprender inglés a través de la gramática y a través de la estructura. Yo quiero aprender inglés jugando. Y les decía yo a ellos, se puede aprender, se puede adquirir el idioma a través de actividades lúdicas. Es posible. La cuestión es que tenemos que tener exposición al idioma de mayor cantidad. No es posible adquirirlo con 2 horas a la semana si es que solo y únicamente le dedicas el espacio abierto, por ejemplo, y ya de ahí no le dedicas mayor tiempo. No hay una varita mágica para poder adquirir el idioma solo y únicamente jugando por 1 hora. Se requiere mucha exposición de tiempo para que ese proceso se lleve a cabo. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto tiempo le invierten a su proceso de aprendizaje del inglés? ¿Cuánto? Y algunos dirán, pues yo ni entro a los espacios abiertos, me apuro a hacer nada más mis actividades formativas, hago mi tarea el domingo a las 11:50, pues yo creo que a la semana 1 hora.
Créanme, eso no es suficiente para poder adquirir el inglés y así les pongamos juegos, no se puede. Entonces, si somos conscientes de que es poquito tiempo para el aprendizaje del inglés, lo podemos hacer a través de lo estructural, a través de la gramática, sabiendo que ahora nos enfocaremos no en adquirirlo, sino en estudiarlo de forma consciente. Y créanme, hay muy buenos resultados siempre y cuando ustedes se hagan conscientes de cuánto tiempo le están invirtiendo a su proceso de aprendizaje del inglés. Si solamente le invierten una hora a la semana y eso es para cumplir con las actividades integradoras, jamás, créanme, no va a ser posible aprender el idioma, salvo que sean muy buenos y tengan esta habilidad lingüística ya desarrollada, ¿ok? Entonces, habiendo dicho esto, ¿cuánto tiempo ustedes le invierten al inglés para su aprendizaje? Háganse esa pregunta y traten de darse cuenta cuánto tiempo le invierten. Ahora, yo les pregunto, ¿qué es el pasado simple? Ya habiendo hecho este paréntesis, ¿qué es el pasado simple? Denme un segundo, estoy conectando mi laptop. ¿Qué es el pasado simple? Vuelvo a preguntar. Y ustedes tratarán de responderse para con ustedes mismos. ¿Qué es el pasado simple? ¿Qué es? Si yo digo jugué fútbol, ¿eso es pasado o es presente? Si yo digo juego fútbol, ¿eso es pasado o eso es presente? Si yo digo jugaré fútbol, ¿eso es pasado, presente o es futuro? Jugué fútbol, pasado. Juego fútbol, presente. Jugaré fútbol, futuro. Pasado simple habla de actividades que ya sucedieron, que ya terminaron, que ya no existen más. Bueno, les pongo un ejemplo, una línea del tiempo, en donde ustedes van a encontrar estos momentos en cuanto a estos grandes temas o estructuras que son pasado, presente y futuro. Dentro de ellas encontramos otros subtemas. Pero bueno, dentro del pasado, dice ahí, he was short. Él era pequeño. En el pasado, he was short. In the past, he was short. But now he's tall. En el pasado él era pequeñito, pero ahora él es alto. ¿Cómo es esto posible? Bueno, sucedió un proceso completo que lo llevó a que evolucionara, a que se desarrollara el pequeño. Y si se dan cuenta, esta persona morenita o negrita dirán algunos, he was short, era pequeño, but now he's tall. Pero ahora él es alto. So that is the simple past. Now you are using, or there they are using the simple past with the verb to be. I mean, was and were. Okay. So in present we say he's tall. So now we are using the present. The present. We are using the verb to be in present is, are, and am. All right. So that is the past tense, but with verb to be. All right. Ese es el pasado simple, pero con el verbo to be. Se los pongo aquí enfrente. En teoría ustedes ya saben utilizar el was y el were porque ya lo vieron en algún punto, pero si no, aquí se los pongo. Y digo, I was happy, he was hungry, she was a nurse, it was big, we were early, you were at school, they were quiet. En negación, I wasn't sad, he wasn't thirsty, she wasn't a teacher, it wasn't small, we weren't late, you weren't at home, they weren't noisy. Ahora, ¿de qué trata o cuál es la traducción? Y digo, yo, I was happy, estuve feliz o estaba feliz. He was hungry, él estaba hambriento. She was a nurse, ella era una enfermera. It was big, eso era grande. We were early, nosotros llegamos temprano. You were at school, tú estabas en la escuela. They were quiet, ellos estaban callados. I wasn't sad, no estaba triste. He wasn't thirsty, él no estaba sediento. She wasn't a teacher, ella no era una profesora. It wasn't small, eso no era pequeño. We weren't late, nosotros no llegamos tarde o no estuvimos tarde. You weren't at home, nosotros no estuvimos en la casa. They weren't noisy, ellos no eran ruidosos o no, sí, escandalosos, ¿ok? Ese es el verbo to be con el was y el were, ¿ok? Resulta que si ustedes quieren hacer negaciones con el was y el were, o más bien dicho, preguntas, el was or were se va a mover al principio y en lugar de decir they were happy, digo were they happy. En lugar de decir she was rich, digo was she rich. Ya vieron dónde se mueve. Les dejo esa tablita también para que empiecen a recordarlo. De todos modos, les dejaré un video para que comiencen a recordar esta parte. Si tienen dudas o preguntas con respecto a esto, ya saben, háganmela saber y con todo gusto los vamos apoyando. ¿Ok? Me sigo moviendo para que lleguemos al punto importante en cuanto al pasado simple. Veamos, para poder repasar este was y el were, necesitamos, ya les dije, les di un primer acercamiento con el was y el were del verbo to be en pasado. Si hablamos de plurales de muchas personas, por ejemplo, el pronombre they habla de muchas personas y digo, they were angry.
Por ejemplo, el pronombre he habla de un solo sujeto, para él le asignamos el was y digo, he was hungry. De nuevo, el pronombre they habla de muchos, para ello le corresponde were, exacto, y digo, they were lost. Para el pronombre he habla de muchos sujetos, ahí le corresponde, habla de un solo, perdón, ahí le corresponde was y digo, he was sleepy. Muy bien. Seguimos con she. ¿Qué hacemos con she? Hablamos de un solo sujeto. Y como es un solo sujeto, le vamos a agregar was, excellent. They, muchos o un solo. Muchos, were, excellent. Goody, hablamos de un solo sujeto. Y no hablo de mí, sino hablo de él. Exacto, was. Y hablamos del señor cara de papa. ¿Ya lo vieron? Was or were? Was, porque hablo de un solo sujeto. He was confused. Excellent. They, hablo de muchos. Exacto. Y vamos con were. He, hablo de uno solo. Sí, y vamos con was. He, hablo de muchos, hablo de uno solo y voy con was. They, hablo de muchos, no hablo, sí, de hecho, ¿verdad? Y digo were. Excellent. Y digo, they were sad. Ellos estaban tristes. He was determined. Él tenía determinación o estaba determinado. He was dirty. Él estaba sucio. They were loud. Ellos eran ruidosos o escandalosos o hablaban fuerte. Muy bien. Entremos al tema que sí nos es útil para también el anterior, pero este en específico para dar respuesta a nuestras actividades integradoras. El past tense. It says, simple past tense definition. Simple past tense is used to indicate those actions which began in the past time and also get over in the past time. So it means that you did an action. I mean, you did something and that activity happened. I mean, that activity is not in progress right now, doesn't exist in the present tense, right? So it's an activity that started in the past and in the past was over, y en el pasado se terminó. ¿Ok? ¿Qué es el pasado simple? Es una actividad que realizamos justo en el pasado, y emergió y desapareció. Les daba un ejemplo la semana anterior. Si yo digo, llegué a la casa de Daniel y toqué a la puerta o llamé a la puerta. Ok, no me da mayor información, solamente es quizás que llegó, tocó el timbre y se fue. Nadie salió y se fue. Pero si Daniel dice, llegué a la casa o llegué a la casa de Daniel y estuve llamando a la puerta por una hora, deja en claro que esa actividad apareció y se prolongó en el tiempo. La primera es pasado simple, solamente nos dice que sucedió. La segunda nos dice que sucedió y se prolongó en el tiempo, pasado progresivo. Para esta actividad o para esta semana tenemos solo y únicamente el pasado simple. Hablamos de actividades que emergieron y desaparecieron. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo hago o cómo construyo oraciones utilizando el pasado simple? Les dejo ya una lista de verbos, espero la puedan ustedes consultar, en donde ustedes van a encontrar información relacionada a verbos regulares y verbos irregulares. En algunas de las estadísticas donde a ustedes les preguntan o les hacen interrogantes acerca de lo que esperan aprender en los espacios abiertos o qué desean, vi que algunas personas respondían que por favor se explicara más el uso de los verbos regulares o qué son los verbos regulares e irregulares. Les explico así de manera un tanto general. Los verbos regulares son aquellos que guardan regularidad, que tienen un patrón a seguir. Son aquellos que terminan con ed. Si ustedes entran a ver la lista de verbos que les dejé, los verbos tanto en pasado, en simple past y past participle, terminan con ed. Esos son los verbos regulares, tienen regularidad. Los verbos irregulares no tienen una regularidad, no tienen un patrón a seguir, salvo, sí, hay algunas excepciones que ustedes van a encontrar, pero en general no tienen uno. Hay verbos que nunca cambian, ya verán ustedes en los verbos que les dejé, ahorita de hecho los voy a mostrar. Hay verbos que nunca cambian, por ejemplo, les pongo aquí los regulares. Hay verbos que terminan en ed, esos son regulares y pertenecen a una lista en específico. Hay que aprendérnoslos, ¿cómo? Repasándolos de memoria, quizás jugando entre ustedes mismos, hagan ahí una especie de deletreo, recorten palabras, deletreenlas. Hay muchas técnicas para podernos aprender, pero todas ellas recaen en la memoria, ¿ok? Bueno, con ed no utilizamos estos, los de infinitive, sino utilizamos los de past tense, esos. Bueno, si me muevo, por ejemplo, a los verbos irregulares, encontraré que no tienen regularidad. Estos cambian parcialmente. Vean, las dos últimas columnas son igualitas, pero la primera no. Esos cambian parcialmente. Hay otro grupo de verbos que, por ejemplo, nunca cambia.
y me dirán ustedes, ¿y esos dónde los encuentro? Les dejé la lista de verbos donde ustedes encontrarán esos verbos que nunca cambian o que cambian parcialmente o que cambian total y absolutamente. Bueno, regreso a mi primer tablita y ahorita les voy a dar otra explicación acerca de estos verbos. Voy a mi tablita donde ustedes van a encontrar los tres momentos en los cuales nosotros llevamos a cabo un acto comunicativo, un acto del habla. Les decía yo que hablamos de manera afirmativa, de manera interrogativa y de manera negativa. Desde la semana pasada se los expliqué. Cuando ustedes quieren crear, when you want to create a sentence using an affirmative sentence in this case, so you have to use a person at the beginning, then you have to use a verb, then you have to use a complement. So you have to look for maybe a regular verb or maybe you may use an irregular verb, all right? So, but you need to use a verb in simple past. So again, ingredients that you have to use, you use at the beginning a person, then you have to use a verb, then you have to use a complement. So I mean, I played football soccer. Person or subject, I. A verb, in this case, a regular verb, played. Complement, soccer. I played soccer. So when you want to construct a sentence now using an interrogative one, so you have to use an auxiliary. In this case, you have to use did at the beginning, then you have to use a person, then you have to use a verb, but in this case, you have to use the verb in a simple form, and then you have to use a complement. Auxiliary, did. Person, I. Verb, play. Complement, soccer, football, soccer, right? So did I play football soccer? Did is the auxiliary that you have to use. So you use did in an interrogative form, and also you use did plus not in a negative way. So when you want to construct a sentence using a negative sentence, so you have to say, I did not play soccer. You did not play football. He did not sing a song. So she did not go home or something like that, right? So affirmative sentences, negative sentences, and questions as well, right? Afirmaciones, negaciones y preguntas, ¿vale? Perfecto. Esa es la manera en la que nosotros llevamos a cabo un acto comunicativo dentro de el español, ¿ok? Bueno, de todo el español y el inglés y prácticamente en cualquier idioma, ¿sale? Bueno, les ponía yo o les puse algunos ejemplos y vean. Yo quiero utilizar un verbo. Digamos que yo no sé construir oraciones en inglés y yo ya quiero utilizar un verbo, el que sea, pero quiero utilizarlo. ¿Qué hago? No voy a buscar que sus oraciones o que mi oración esté correcta. Quiero comenzar a construir, pero quiero tomar cosas ya, es decir, de lo que ya me dieron, ir haciendo uso de ello. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a la tablita que el profe me dio, que mi asesor virtual me dio, busco un verbo, por ejemplo, opened, lo tomo y digo, ok, open es abrir. Ok, ya en pasado, open, pues con algún sujeto le doy la terminación, le digo, I opened, yo abrí, listo. I opened, ¿qué abrí? Y ustedes dirán, pues la puerta. No sé cómo digo la puerta. Perfecto, ahora sí puedo hacer uso quizás del traductor. Voy, me meto al traductor, redacto y pongo the door. Ok, I opened the door. Yo abrí la puerta. Lo tomo justo como me dieron la traducción, pero ya comencé a estructurar. Ya sugerí un sujeto, ya coloqué un verbo de mi tablita y me falta el complemento. El complemento puedo sí ya utilizar quizás el traductor, quizás. De preferencia, yo les decía a muchos, hagan uso de los diccionarios, inviértanle un poquito más a este proceso, porque al final de cuentas ustedes van a ser los beneficiados, no nosotros, no Prepa en línea, sino ustedes completamente, ¿ok? Bueno, y hago una oración y digo, I opened the door this morning. Quiero hacer una oración ahora con verbos irregulares. Utilizo uno, por ejemplo, utilizo find, que es encontrar, y en pasado es found. Y digo, I found my keys in my car. Yo encontré mis llaves en mi carro. I found. Listo, yo encontré. ¿Qué encontré? Mi cartera. I found my wallet in my car. ¿Qué encontré? I found money in my car. Encontré dinero en mi coche. Busco o pienso en qué hacer uso de ello, ¿ok? Quiero hacer negaciones.